Vamos a abrir las Biblias en la epístola de Santiago, capítulo 2, versículos del 14 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No veis que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Aquí vemos Santiago cómo está abordando quizás los dos mayores conflictos que tenemos los creyentes. Para perpetuar la salvación de nuestra alma y estar con esa garantía en nuestra vida de que estamos conduciendo nuestras vidas por el camino que nos lleva a la salvación, hay dos cosas que tú tienes que tener en cuenta en tu vida. La primera de ellas es la primera cosa que aborda Santiago. Dice que la fe sin obras está muerta. Eso debe de tener un significado para nuestras vidas también. No porque no haya en nosotros una disposición a querer servir a los demás o a mostrar que la fe genuina que hay en nuestras vidas tiene como consecuencia que la expresamos en obras, en cosas que hacemos. Ahora, tú no puedes solamente por creer pensar que eres salvo. No, lo que tú crees debe de tener consecuencias en tu vida. Y la consecuencia principal de que tú y yo creemos y de que vamos en el camino de la salvación en nuestra vida es que esa fe tiene que tener obras. ¿Qué significa eso? Que cuando tú crees pero no obedeces, no tiene ningún sentido práctico para nuestra vida. Aquel que cree debe de obedecer. Y la segunda cosa que aborda Santiago aquí no solamente es también en la obediencia, pero es en la obediencia de nuestra vida para construir nuestra relación con Dios. La primera persona en la Biblia que Dios le llama amigo fue Abraham. Y le llama amigo porque él dice aquí la palabra de Dios que él creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Cuando Jesús llamó a sus discípulos para el ministerio y para poder entablar con ellos una relación de ministerio todos los días, Jesús no estaba buscando amigos, porque Jesús no ha venido a hacer amigos. Jesús ha venido a nuestras vidas para ser Señor de nuestras vidas. Hay una gran diferencia en que tú tengas a Jesús como amigo o tengas a Jesús como Señor en tu vida. Y ese es un gran conflicto que tienen muchos cristianos. Ellos es mucho más cómodo para sus propias vidas tener a Jesús como amigo que no como Señor. Porque si tienes a Jesús como Señor en tu vida, eso significa que ya no gobiernas tú tu vida. Ya no eres tú el rey de tu vida, sino que es Cristo el rey de tu vida. Hay una gran diferencia entre
ser amigo de Jesús o que Jesús sea el Señor de tu vida. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, luego lo vamos a leer, versículo 23, Jesús le dice a los discípulos, le dice, vamos a leerlo, 15, 23, para que no diga lo que no es. Evangelio de Juan, 15, 23. Perdón, 15, 13 en adelante. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. La amistad que Jesús buscaba con sus discípulos no era en base al afecto. Nosotros a veces tenemos esa actitud en nuestra vida. Queremos o cultivamos una relación con las personas que están a nuestro alrededor y la amistad viene como consecuencia del afecto que nos tenemos unos a los otros. Pero Jesús no llama amigos a aquellos que tienen afecto por ellos, sino que llama amigos a aquellos que hacen lo que Él les dice. Luego, la amistad no está forjada en el afecto. La amistad está forjada en la obediencia. Por eso Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque él forjó su amistad con el Señor, no en base a un afecto que no tenía, por supuesto, ninguno con Dios. Cuando Dios le llamó de Ur de los Caldeos, Abraham era un hombre maduro, pero era un idólatra, constructor de ídolos. Él tenía una vida disipada completamente, no tenía en cuenta a Dios en su vida, y Dios le llamó, y él obedeció, y él creyó a Dios. Le dio promesas sobre su propia vida y sobre su propia descendencia, que él mismo no iba a ser capaz de poder capitalizar en su vida, porque esas promesas que Dios le dio fueron en generaciones posteriores que se hicieron realidad en la vida del pueblo de Dios. Pero aún así él creyó a Dios. Y Dios quiere construir en nuestras vidas una relación con Él, no en base al afecto, sino en base a la obediencia en nuestra vida. Jesús no puede ser tu amigo. Jesús solo puede ser tu amigo si tú haces lo que Él les dice. Mientras tanto, esa amistad está inconclusa en nuestra vida. Ahora, para muchos de nosotros es más cómodo, más fácil decir que tenemos a Jesús como amigo. Hay una gran diferencia entre amigo y Señor. Amigo es aquel que tu amistad genera entre ambos una lealtad que permite un margen para hacer cosas que son indebidas a veces entre nosotros. Yo he tenido amigos, ahora tengo amigos también, pero de otra manera. Y su amistad conmigo me daba margen a mí para ser condescendiente en cosas que cualquier amigo hubiera reprochado en mi vida, pero como era mi amigo me las permitía. Hay una gran diferencia entre tener al Señor como amigo que tenerlo como Señor. Vamos a ver si podemos indagar, profundizar un poco, pasar el arado esta mañana por ahí. ¿Para qué? Para que tu relación personal con el Señor, la amistad que Él te ofrece, no sea como consecuencia del afecto que tú tienes por Él, sino por los pasos de obediencia que tú das en tu vida conforme a la voluntad que Él tiene para contigo. Si tú tienes a Jesús como amigo, eso significa que no le tienes como Señor. Y eso significa que hay un Señor que está gobernando tu vida. Ese gobierno que ejerce sobre ti es el gobierno del ego, del orgullo humano. Jesús viene a ser Señor. ¿Qué significa ser Señor? Significa que viene a gobernar nuestras vidas, a dirigir nuestras vidas. A que Él pueda ser el último recurso de obediencia en nuestra vida. No damos pasos en nuestra vida en ninguna dirección sin la dirección que Él trae a nuestras vidas. Pero para muchos cristianos que se enfrentan a la cruz y que se enfrentan a la salvación de su alma en su vida, para ellos es más conveniente tener a Jesús como amigo. Un amigo tolera todo, o casi todo.
Cuando tú tienes amistad con alguien, siempre hay un margen conveniente para poder satisfacer tus deseos, tus intereses, aquellas cosas que son del interés propio de tu vida. La amistad forjada desde esa actitud también te permite que esa amistad no te juzgue, no te condene, siempre esté a tu lado, exprese una lealtad en la cual permite que tu propia vida haga cosas indebidas. Yo he tenido amigos que han sido amigos míos solamente por el interés que ellos tenían en lo que podían sacar de mí. Ahora, si yo iba a tomar alguna decisión incorrecta en mi vida, ellos no decían nada. Esa amistad es conveniente para el ego, para el orgullo. Es conveniente para ese rey que vive en nosotros. Y Jesús no vino a ser amigo tuyo. Él vino a ser Señor de tu vida. Señor significa que gobierna, que dirige. Y con el Señor no hay margen para lealtades indebidas. No hay margen para hacer aquellas cosas que nos conviene. Solamente hacemos eso en nuestra vida cuando Él nos reina. Pero si Él reina en nuestra vida, no hay margen para eso. No puedes negociar con Dios privilegios para tu vida. Por eso para muchos cristianos es más cómodo tener a un Dios, tener a un Jesús amigo, donde esa amistad la cultivamos en base a nuestros intereses y a nuestro egoísmo, no en base a lo que Él es para nosotros. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Luego, la amistad que Jesús les ofrecía a los discípulos no era en base al afecto. E incluso a muchos de ellos les tuvo que llamar la atención fuertemente. Una amistad forjada en esas controversias que Jesús tuvo con Pedro, por ejemplo, era una amistad que tenía un desarrollo pequeño. Cierta vez Pedro trató de reconvenir a Jesús y decirle, Señor, no vayas a la cruz, no, que no te ocurran esas cosas. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Jesús no tenía amigos. Los amigos que tenía Jesús eran aquellos los que hacían la voluntad del Padre, aquellos que obedecían a Jesús. La amistad no está forjada sobre valores humanos, sino sobre actitudes de obediencia en nuestra vida. Tener a Jesús como amigo es muy humano, muy conveniente, muy placentero. Incluso podemos declararlo con nuestra boca, pero eso no significa que ese sea el rol que Jesús viene a cumplir en nuestra vida. Él tiene un rol diferente. Él es Señor. Y quiere ser Señor de nuestras vidas. Señor significa dueño, que gobierna nuestra vida, que dirige nuestras vidas. Claro, para nosotros es más conveniente tener un amigo que nos permita, que nos dé margen para hacer aquello que nos interesa, para dar placer a nuestros intereses egoístas, para tomar nosotros la última decisión, pero no para hacer aquellas cosas en las cuales Dios manifiesta su amistad con nosotros. Abraham fue llamado amigo de Dios. Yo quisiera que el Señor me tuviese como amigo de Él. No porque levanto las manos en el culto, no porque conozco la Biblia, no porque declaro de Él por donde quiera que voy. No, la amistad no se forja en base al afecto. La amistad que Jesús nos ofrece, porque Él nos ofrece ser amigo de nosotros. Tú no puedes ser amigo de Jesús si Él no es amigo tuyo. Y Él solo puede ser amigo tuyo si tú haces aquello que Él te dice. Amén, hermanos. No es que tú te arrogas te arrogas el deseo de que Jesús sea tu amigo. No, Jesús no puede ser tu amigo. Porque tú lo decidas. Jesús es amigo tuyo, se hace amigo tuyo, porque tú haces lo que Él te dice. Y para hacer lo que Él te dice, tienes que obedecer. Por eso Abraham fue llamado amigo de Dios. Él forjó la amistad no en base al afecto, sino a una obediencia real en su vida.
Cuando el Señor le dijo, ve y lleva a tu hijo Isaac, el hijo de la promesa, al monte Moriah y ofrécemelo en holocausto. Mucho se ha hablado de este episodio tan profundo en la vida de Abraham y a todos nosotros, que nos muestra que la obediencia es el vínculo sobre el cual Jesús puede forjar su amistad con nosotros. No es que confíe en ti, es que tú hemos dado muestras de que primero en tu vida está obedecerle a Él que obedecer a tus intereses egoístas que tienes en tu vida. Y Dios forja esa relación de amistad con nosotros. Él no quiere, Él dice la palabra de Dios que Él no quiere llamarnos siervos. Hay algunas personas que utilizan ese pronombre sobre sus vidas porque creen que les da más, no sé cómo decirte, más impronta, más... No. Lo mejor que Dios puede decir de ti y de mí es que Él es amigo de nosotros. Amén. No, tú no eres amigo de Él. Él se ha hecho amigo tuyo porque tú le obedeces. Y Él abre ese vínculo de amistad que Él ofrece para nuestras vidas en base a la obediencia de nuestra vida. Hay una gran diferencia entre rey, entre señor y amigo. Hay una gran diferencia. El rey es dueño de todo, tiene la última palabra. Cuando el Señor reina en nuestras vidas, cuando Él es Señor de nuestras vidas, el súbdito, que somos tú y yo, de ese reino, no tenemos palabra. La última palabra la tiene Él. Amén, hermanos. Él es el rey, Él es el que marca el camino en nuestra vida. Si tú vas por otro camino, te va a sugerir que dejes tu camino para que vayas al suyo. Señor es diferente a amigo. Señor es dueño de todo. Es dueño de tu vida también. Yo antes era un esclavo. Un esclavo de mi propia ansiedad, de mi propia vida, de mis propios fracasos, de mis propios conflictos. Y Jesús vino a librarme de la esclavitud de mi propia vida. Y Él me hizo de ese esclavo que yo era del pecado, de ese esclavo que yo era de mí mismo, Él hizo un hombre libre. Un hombre libre para que esa libertad en esa libertad pueda yo elegir a quién quiero servir. Los esclavos en la antigüedad no eran dueños de su vida. Su vida le pertenecía a alguien que lo había comprado. En las subastas, que ya no se hacen ahora ese tipo de cosas, bueno, creo que no se hacen. La esclavitud está abolida ya en el mundo. Pero antes tú podías ser dueño de una persona con un simple papel, que te hacía dueño de él. Y esa persona pasaba a ser esclavo tuyo. Hay una gran diferencia de la esclavitud impuesta, de la esclavitud que nos es sugerida por el amor de Cristo en nuestra vida. Él pagó un alto precio por la libertad de tu vida y de la mía, para hacerse Señor de nuestras vidas. Para que tú lo puedas elegir a Él, no porque Él compró tu libertad, sino porque Él compró tu libertad y te hizo libre. ¿Libre para qué? Para que puedas elegirlo libremente en tu vida. Dios no fuerza a nadie a obedecerle. ¿Tú crees que Dios hace eso? Yo a veces digo, Señor, déjame 5 minutos que sea Dios, 5 solo. Verás cómo yo cambio la cosa rápido acá. Y fuerzo a todos aquellos que no quieren a querer. Pero Dios no es así. Dios no fuerza al rebelde, al obstinado, a aquel que es placentero de su propia vida, es placentero de sus propias decisiones. Como más se satisface uno a sí mismo es cuando uno es dueño de lo que quiere hacer. Dios quiere quitar eso de nuestras vidas.
para Él ser el que haga en nosotros y a través de nosotros. Va a dar mucho más fruto en nuestra vida. Pero Dios trata con el rebelde, no trata con el rebelde. Dios transforma las vidas de las personas. Él transforma los corazones de las personas. ¿Para qué? Para que no sea una obligación servir a Dios, sino que lo hagan por amor. Yo recuerdo creo que alguna vez le he contado esa anécdota aquí. Cierto esclavo fue comprado por un empresario cristiano en una subasta pública donde salió a la subasta este joven. Yo creo recordar que fue Patricio, un joven talentoso, un joven formado físicamente de manera, extraordinaria. Y claro, esto levantó la pasión en muchos compradores de esclavos que los querían utilizar para otras tareas que no eran limpiar la casa. Entonces el empresario, dándose cuenta de esta situación, él compró a ese esclavo. Pagó más que ninguno. Incluso llevó la subasta a un límite tal que lo que terminó pagando por aquel esclavo era una suma tan grande que ninguno otro pudo pujar más que él. Cuando el escribano llegó y le pregunta al que había comprado al esclavo qué nombre quiere que ponga en el documento para que así el esclavo sepa a quién pertenece, y él le dice, no, póngale su nombre en el papel. El escribano lo mira y le dice, si le pongo su nombre en el papel, él va a ser libre, va a ser dueño de su propia vida. Eso es lo que quiero. Ya se iba el empresario y le entregan el documento a Patricio, donde ve que ha ganado la libertad, que ahora es dueño de su propia vida. Entonces va corriendo detrás del empresario para convencerle de que cómo había hecho aquello, por qué había hecho esa tal inversión en aquella persona, que no era justo eso. Y el empresario ya, dándole a entender las cosas, le dice, mira, si tú me quieres servir por amor, vení. Si no, sé libre. Y él, dejando atrás, o quizás, ¿cuál era la mayor motivación de su vida? Ser libre. Ya lo había conseguido, pero lo había conseguido a un costo muy alto de precio, porque habían tenido que pagar por su vida más que nadie. Cuando tú eres consciente en tu vida de que Jesús pagó por ti, mucho más de lo que tú crees que tú puedes tener como valor en tu vida, ese documento que te da la libertad para poder tú elegir a quién quieres servir, se vuelve una presión en nuestra conciencia, como lo hizo en aquel joven, para que siguiera a aquel hombre y le sirviera por amor. Esas son las personas que Dios trata con ellas. No quiere que tú le sirvas por alguna imposición, por alguna deuda que tú tengas que pagar con Él. Dios quiere que le sirvas por amor a Él. Amén, hermanos. Hay una gran diferencia entre Señor y amigo. El amigo, por no perder tu amistad, es capaz de complacerte en todo aquello que tú deseas. Él está dispuesto a acompañarte a donde sea. No a la muerte, pero sí a donde sea. En cambio, Jesús muestra su amor para con nosotros de una manera mucho más irracional, que no somos capaces de comprender y entender. ¿Por qué Jesús quiere hacerse Señor de nuestra vida? Y no se conforma con la amistad. Porque la amistad forjada en afecto humano, en una declaración de fe en nuestra vida, tiene un alcance muy corto. El Señor solo puede ser amigo nuestro si primero es Señor de nuestras vidas.
Y ahí comienzan los problemas en nuestra vida. Hacer abdicar a ese rey que vive en ti. Aquí la configuración política en el país no es una monarquía, es otra cosa. En España tenemos una monarquía, hay un rey, Felipe VI. Felipe VI fue proclamado rey hace unos años atrás porque su padre abdicó. Ahora es rey emérito, creo que ya lo he explicado alguna vez aquí. Es una figura de un rey que ha tenido prestigio, honra, pero que ahora pasa a una figura intermedia, sigue siendo rey, pero no ejerce ni tiene voluntad para tomar decisiones que puedan influir en la monarquía, no en la política española, pero sí en la monarquía y en los actos de la monarquía. Pero él tuvo que abdicar. Abdicó en su hijo Felipe. Ahora Felipe es el rey de España. Felipe VI. Y Juan Carlos I, que tenía este nombre, pasa a una figura donde es rey emérito, recibe alguna honra, tiene algún privilegio, pero ya no es el rey. En tu vida y en la mía tiene que haber un proceso parecido a este. Ese rey que vive dentro de nosotros tiene que abdicar. Y ese rey que vive en ti es tu ego, tu orgullo. Más conveniente para el orgullo es tener un amigo que no un señor. Más conveniente, más cómodo, irrita menos, interfiere menos en las decisiones de nuestra vida. Un amigo te da consejos. El rey te propone demandas innegociables. Jesús es innegociable. No puedes negociar con él. Por eso es mucho más conveniente tener a un amigo que a un señor o que al rey sobre ti. Ahora, el problema en nuestra vida está en que ese rey no abdica. Sigue ahí. Y si tú tienes a Jesús como amigo, eso significa que no le tienes como Señor. Porque solo puedes ser amigo de Jesús si obedeces a lo que Él te dice. Si haces lo que Él te dice. Luego, su amistad no está forjada en ningún afecto que tú puedas tener por Él. Hay personas que tienen un fervor espiritual en su vida y levantan las manos y hacen esto y hacen lo otro. Esa amistad forjada fortuitamente no tiene mucho valor. Dios, el Señor, lo que quiere ver es cuál es la capacidad que tenemos tú y yo en nuestra vida de obedecerle, hacer lo que Él dice. Mis amigos son aquellos que hacen lo que yo les digo. Qué difícil es sacar a ese de ahí. Qué difícil. Yo llevo luchando con él ya unos cuantos años. Cada día le voy viendo que está más pequeño, pero sigue ahí. Él no va a ceder. Y hay que sacarlo del trono de tu vida. Lo que vino a hacer Jesús cuando viene a vivir en nosotros es hacer abdicar a ese rey dentro de ti. Yo creo que la señal más evidente de la conversión en nuestra vida es cuando Cristo gobierna, reina en nuestras vidas. Es la señal inequívoca de que ese rey ha abdicado, ha dejado su trono y ha dejado paso a aquel que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Si tú tratas a Jesús como un amigo, le estás vaciando de su gloria, quitándole la gloria que solo Él merece. En Filipenses, creo que lo compartí hace un par de semanas aquí, versículo 19 en adelante, dice que Jesús es Señor y Cristo, que Él es el único nombre dado a los hombres entre nosotros al que le podamos llamar Señor, porque Él tomó esa posición en su vida, ha ganado ese derecho porque Él murió en esa cruz por nosotros. Y Él es Señor, y Él es el Cristo, Él es el Cordero de Dios. Entonces, cuando tú tratas a Jesús como un amigo y no como tu Señor, le estás robando su gloria. ¿Puede ser su amigo? Sí.
Pero la gloria de Dios que Él solo se merece, ese impostor que vive en ti, es el que se apropia de ella, se apropia de esa gloria. Y el único que tiene gloria y se ha ganado esa gloria, no se ha ganado, ha recibido esa gloria, es este Señor Jesús en esa cruz, llevándonos no solamente a morir Él por nuestros pecados, sino llevándonos a morir este hombre de pecado que hay en nosotros. Qué luchas que tenemos con nosotros mismos. Qué ganas como Pablo decía, que él tenía esa lucha interior hasta que el Señor venció ahí. Pero él tuvo esa lucha todos los días de su vida. Con Jesús no se puede negociar. No hay margen para eso. Con un amigo sí. Pero con Él no. Y Él demanda cosas radicales en nuestra vida. Porque espera una respuesta radical de nuestras vidas. Si Dios te pidiera hacer cosas fáciles, las haríamos con facilidad. Ahora Dios te pide hacer cosas que van en contra de tu naturaleza, de la esencia de lo que tú eres. ¿Me quieres seguir? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. No te lo pone fácil. Pero lo que Dios quiere hacer es librarnos de ese yugo en nuestra vida. Cuando Jesús habla del yugo, ese yugo es para llevar a morir el hombre de pecado. Tú y yo necesitamos un yugo en nuestra vida. De hecho, lo tenemos. Lo que Cristo vino a cambiar es quitar el yugo de la cerviz de tu cuello para poner su yugo sobre nosotros. Porque el yugo de Él es fácil y la carga que podemos soportar es ligera. Jesús no es amigo de nadie si no le obedecemos. Tú construye tu relación con Dios no en base a la amistad, sino en base a la obediencia. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? Tendrás que averiguarlo tú mismo. Pero la amistad de Él en nuestras vidas se forja no a través de declaraciones confesionales el domingo en el culto, sino que se construye en base a pasos de obediencia que damos en nuestra vida. Cada ladrillo que pones sobre la roca y construyes sobre ella ese edificio sobre el cual Cristo va a venir a habitar en medio de nosotros, es un paso de obediencia en nuestra vida. Abraham sabía de esto. No era un hombre ilustre, no era un hombre sapiente de nada, pero un hombre obediente. Dice, él creyó a Dios. ¿Creer es importante? Sí, es importante. Predicamos el Evangelio para despertar el interés que solo la palabra de Dios puede producir en tu vida para que tú creas. Si tú crees y el Espíritu Santo te lleva a creer en Jesucristo, eso abre el camino de la salvación. Pero creer sin obedecer no sirve de nada. Santiago dice aquí que tengamos cuidado porque los demonios también creen y ellos tiemblan y saben quién es Dios. Ahora, cuando... Yo no iba a decir esto, pero bueno, lo voy a decir. O sea, la segunda cosa que Santiago aborda aquí, y yo quiero abordar contigo en esta mañana, es la actitud pasiva de aquellos que creemos. Yo ya creo, ya encontré el camino de la salvación, voy por aquí y tomo una actitud pasiva en mi vida con respecto a aquellas cosas que Dios me pide y que soy incapaz de ofrecerle. ¿Por qué? Porque me acomodo en ese tipo de actitudes.
Hay que tener cuidado con la religión. La religión no salva a nadie. Que tú creas no es suficiente. Necesitas que aquello que crees puedas practicarlo todos los días en tu vida. Eso es lo que Santiago le dice aquí en esta epístola a aquellos a la que va dirigida. Dice, vuestra fe sin obras es muerta. Creer sin hacer algo no sirve de mucho. Si tú ves a alguien que está en necesidad y le das una bendición, le dices, hermano, que Dios te bendiga, andate para tu casa y ya te vendrá el maná de alguna manera. No, Dios no quiere que hagas eso. Lo que quiere Dios es que te preocupes. Si tienes fe en tu vida, si realmente hay una declaración y una comprensión de las cosas, Dios te va a mover a poder ser de ayuda para otros. Ahora, esa fe pasiva es la misma fe pasiva que tienen los demonios. Ellos creen, sí, pero no pueden arrepentirse de sus pecados. Están condenados a una eternidad sin Cristo. Pero ellos tiemblan. Ellos saben quién es Jesús. Saben la condena que pesa sobre ellos. Creen, tiemblan. O sea, creer no es todo. Tenemos que ser coherentes con aquello que creemos. Si crees que Jesucristo es el Señor, tienes que obedecer aquellas cosas que Dios te pide. Porque la fe sin obras es muerta. Si solo hacemos una declaración en el culto los domingos o los jueves de nuestra confesión de fe, yo puedo venir aquí, levantar una oración, decir que el Señor es muy bueno, me ha perdonado mis pecados, salgo por la puerta para afuera y después esa fe que declaro termina ahí, es una fe que en sí misma no sirve. Y hay una gran infinidad de creyentes que se conforman con esa declaración en su vida y después no dan pasos para poder expresar esa realidad en sus vidas. Ese es el problema. Y los que mayor en peligro están son esos. Como lo están aquellos que no han permitido que Jesús sea Señor en sus vidas. Están delante de la puerta estrecha y el Señor les pone ahí para que atraviesen la puerta estrecha. Porque si no atraviesas la puerta estrecha, no puedes encontrar el camino que lleva a la vida. Hay que hablar a las personas que llevan demasiado tiempo delante de la puerta estrecha. Decirles, no, tienes que espabilar. Tienes que poner en práctica la fe que confiesas. No puedes estar esperando y tomar una actitud pasiva. Tienes que tomar acción. La inacción en nuestra vida también es un pecado. Y a veces somos demasiado conservadores. Mateo 7, vamos a leer solo un versículo más. Mateo 7, 21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor. Y nosotros somos grandes aduladores de Dios. Le llamamos Señor, le decimos que es el Señor de nuestras vidas y después no obedecemos a lo que Él nos dice. Cuidado. El problema está ahí. En ser pasivos en nuestra fe, ser pasivos en nuestra actitud y llamarle Señor, Señor, Señor. Y el Señor dice, mira, apártate de mí porque nunca te he conocido. Porque solo expresas lo que no puedes practicar en tu vida. No reina Cristo en ti, reina tu ego, tu orgullo. Yo no tomo decisiones en tu vida, eres tú el que las tomas. No me llames Señor. Cuando tú le llamas Señor a Él, Él es Señor de tu vida, gobierna tu vida. Hay que tener cierta comprensión de las cosas. Estos le llamaban Señor, Señor, y el Señor dijo, no. Es posible que tú me digas que yo he sido tu Señor, pero yo no era tu Señor. Tu Señor eras tú. Tú eras el dueño de tu vida. Entonces, sin
sin esa comprensión en nuestra vida nos va a ser difícil mantener argumentos para poder encontrar el camino de la salvación. Y hay muchas personas que creen mucho. Yo digo, yo no creo tanto, pero bueno, yo soy yo. Dice la palabra de Dios que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a una montaña, sal de aquí y ve para allá. Yo no sé qué roca encontramos que es más difícil de mover que una montaña, porque veo que muchos que creen y no obedecen. Para ellos, la roca sobre la cual tropiezan es más grande que la montaña que dice Mateo. Y ahí es donde está el problema en nuestra vida. Una fe que no opera, una fe que no produce frutos. Podemos alardear de ella, sí. Yo podía venir aquí y decir muchas cosas, pero la fe se prueba todos los días. Y el verdadero héroe en la fe es aquel que en el día a día, no en lo que hizo hace 10 años, en su día a día, glorifica al Señor y obedece y se sujeta y se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue a Cristo. Amén, hermanos. Ese es el verdadero héroe, héroe anónimo. No hace falta que lo declare en ningún lado. El Señor sabe quiénes son aquellos que quieren obedecer. Y atribuirte beneficios en tu vida por solo creer. Mira, los demonios también creen. Luego eso no es suficiente. Y será una gran paradoja en tu vida que tú llegues un día delante del Señor y el Señor te diga, mira, me has llamado Señor muchas veces, pero era pura retórica. Yo quiero darte un consejo en esta mañana. Las tradiciones cristianas no son suficientes para que seas salvo, porque tu abuelo haya sido cristiano o esto o lo otro, o tú tengas una concepción del mundo, de tu propia vida, donde Jesús tenga espacio. Ese tipo de tradiciones que adoptamos en nuestra vida no nos llevan por el camino de la salvación. Eso es posible que haya sido beneficioso para alguno, pero tú no tomes ese camino. El camino que tienes que tomar es el concepto de esa teología correcta en tu vida, que te lleva a creer para después ser usado por el Señor para hacer. Esa es la teología correcta. Amén, hermanos. No te dejes atrapar por la religión. Muchas personas dicen, bueno, conocí al Señor, tengo alguna experiencia, ahora me meto en formol religioso, una especie de anestésico, y me conservo puro y santo para cuando tú vengas, Señor. Eso no funciona en la vida cristiana. Si has tomado la decisión de seguir a Cristo en tu vida y de permanecer delante de Dios, en la presencia de Dios, vas a tener que poner por práctica aquello que crees. Y dejar que el Señor sea el Señor de tu vida. No un amigo circunstancial. Hay personas que tienen al Señor como un amigo circunstancial en su vida. Lo ven como algo beneficioso para su vida, lo adoptan, lo reciben. Alguna vez yo digo, algunos tienen a Jesús como una mascota. No, Jesús no es una mascota. No es algo del cual tú te puedes beneficiar. Jesús es Señor. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si te pregunta alguien si tienes amigos, respóndele lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Mis amigos son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Yo puedo ser tu amigo, sí. No hace falta que seamos del mismo club, tengamos la misma mascota, pensemos lo mismo. Sí tenemos una cosa en la cual coincidimos en nuestras vidas, en que ponemos primero a Dios en nuestras vidas. Eso forja la amistad entre nosotros.
Si tú tienes a Jesús como tu amigo, pero no como tu Señor, vas a tener que dar algún paso en tu vida para salir de esa amistad donde solo hay beneficios para uno, para que Él sea el Señor de tu vida y esos beneficios sean la bendición de Dios en tu vida. Que descubras que el Señor se ha hecho amigo tuyo y ha forjado esa amistad contigo en base a la obediencia y en base a tu comunión con Él. Señor, qué placer mayor es que tú puedas mostrar tu amistad conmigo, no porque me halagues en público, sino porque has encontrado en mí un corazón dispuesto para obedecerte. A ti, Señor. Y a ti te debo mi vida. Yo que era un esclavo y tú me has hecho libre. Me has dado la oportunidad de elegir a quién servir. No se puede servir a dos señores. O sirves a uno o sirves a otro. Dios, cuando te hace libre, te da la capacidad para poder elegir a quién quieres servir. Y eso tienes que elegirlo tú. Pero no te quedes pasivo. Toma una decisión en tu vida. Di, Señor, he pasado de cultivar esa amistad, afectiva, para pasar a tener una amistad profunda contigo. Y obedecerte es el mayor de los logros que tú puedas hacer. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar, pedir al Señor que nos ayude a ti y a mí para no postergar en nuestras vidas las decisiones que tienen trascendencia en nosotros. Y esta es una de ellas. Salir de la atmósfera donde tenemos a Jesús muy convenientemente como amigo para que Él sea el Señor de tu vida. Y para que aquello que crees no sea un concepto, sino que sea un concepto que traiga beneficios para tu vida y resultados en tu propia vida. Creer por creer, hasta los demonios creen. Ahora, eso no es suficiente. Ellos no pueden arrepentirse. Y tú y yo, por la gracia de Dios, tenemos la oportunidad de que el Espíritu Santo en nuestras vidas nos otorga esa misericordia de poder arrepentirnos de nuestros pecados. Amén, hermanos. Padre, queremos darte gracias esta mañana por mis hermanos aquí. Nuestro deseo es conocerte a ti y que tú te manifiestes en nosotros. No construir una imagen de ti insuficiente, sino que tengamos correcta en nuestra vida quién tú eres, Jesús. La mujer samaritana que se acercó al pozo, tú le dijiste, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y él te daría. Señor, enséñanos a conocerte a ti, Señor. Que tú puedes satisfacer nuestros deseos más íntimos. Tú puedes librarnos de la esclavitud del pecado. Conocerte a ti es abrir, Dios mío, el reino de los cielos en nuestras vidas, para que podamos atribuirnos en nuestra propia vida, no por mérito propio, sino por tu gracia, que tú nos has hecho tus amigos, Señor. Amigos no de lealtades carnales, sino amigos que están codo a codo y que son el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Dios mío, bendice a mis hermanos aquí esta mañana, Señor. Y ayúdanos para que podamos librar de nuestras vidas esos conceptos que atrasan, que son conceptos forjados en la religión, en lo que nosotros pensamos. Muéstranos un camino más excelente en nuestra vida, para que tú puedas glorificarte en medio de nosotros y puedas llevar tu palabra, puedas llevar este evangelio, puedas llevar, Dios mío, los frutos que hay en nuestras vidas para ser frutos comestibles a los que están con nosotros. Haz que nuestra fe pase de ser una fe declarativa a ser una acción firme en las vidas de las personas. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén, hermanos.